Ya. Miren, hoy día vamos a trabajar con el paquete dplyr. Con el paquete de qué dplyr. ¿Para qué sirve el paquete dplyr? Sirve para todo lo que tiene que ver la manipulación de los datos. Todo lo que tiene que ver la manipulación de los datos. Todo lo que tenga que ver con manipular datos, eso se refiere a lo que es dplyr. Las clases pasadas habíamos visto todo lo que era gráficos. La que se encargaba de hacer gráficos, ¿cuál era el paquete? El paquete ggplot2. ¿Y cuál era el paquete que se encargaba de leer datos? De leer datos, el paquete readr. El paquete readr se encarga de leer datos. El paquete ggplot2 se encarga de graficar los datos. Y el paquete dplyr se encarga de... ¿El paquete dplyr de qué se encarga? Se encarga de manipular los datos. Pero profesor, ¿a qué se refiere cuando tú dices manipular? Miren, en la parte inferior acá vamos a ir observando el contenido, miren. El dplyr es este simbolito. Se dan cuenta que tiene la forma de como un alicate. Un Su mismo nombre alicate. dice, como un alicate, mira, tiene la forma de un alicate el dplyr, dplyr, tiene la forma de un alicate. Este es el dplyr, tiene la forma. Pero profesor, ¿para qué me sirve esto de aquí? Su mismo nombre lo dice. Es un paquete del tidyverse. Como yo les mencioné cuando trabajamos en las clases pasadas, el tidyverse, ¿qué viene a hacer? Es como dijéramos, el tidyverse es una biblioteca. El tidyverse es como si fuera la biblioteca y dentro de esa biblioteca van a haber libros. Dentro de esa biblioteca van a haber un conjunto de libros. Y el dplyr es un libro de esa librería, es un libro de esa biblioteca. El dplyr es un libro. Igualito, el ggplot es un libro de esa biblioteca. Son libros, o sea, como dijéramos, son paquetes. Pero toda la biblioteca, o sea, el espacio más grande, ¿cuál es? El tidyverse. Este tidyverse agrupa a todos esos paquetes, ¿ya? Para que me entiendan esa parte. Ahora, ¿qué más? Pero esta parte del dplyr, ¿para qué sirve? Sirve para la manipulación de los datos, pero con un lenguaje basado en acciones. Miren, ahora vamos a trabajar con un lenguaje basado en acciones. Las clases pasadas habíamos trabajado con un lenguaje basado en capas. Lenguaje basado en capas. Lenguaje basado en capas. Por ejemplo, cuando yo les pregunte, cuando yo les diga, ¿cómo se llama la librería o el paquete que utiliza un lenguaje basado en capas? ¿Cuál es la librería o el paquete que trabaja un lenguaje basado en capas? ¿Cuál es? A ver si se acuerdan. El ggplot ggplot, 2. ggplot2, correcto, muy bien. El ggplot2, muy bien. Pero ahora cuando yo te diga, vamos a utilizar el lenguaje basado en acciones, ¿cómo se va a llamar? El lenguaje basado en acciones. El lenguaje basado en acciones. Lenguaje basado en acciones. En acciones. Lenguaje basado en acciones. ¿Cuál va a ser el profesor del lenguaje basado en acciones? Va a ser el dplyr. D, P, L, Y y la letra R. El dplyr. ¿Ya? Profesor, ¿qué se refiere cuando tú dices acciones? Las acciones se refieren a los llamados verbos. Por ejemplo, ¿un verbo cuál es? Por ejemplo, un verbo puede ser filtrar. ¿Por qué se caracteriza un verbo? Porque es una acción, ¿no? Una acción, por ejemplo, correr, saltar, bailar, gritar, terminan en terminaciones así, ¿no? En acciones. Bonito, pero ahora vamos a utilizar verbos, pero asociados al paquete dplyr. ¿Cuáles son esos verbos que están asociados al paquete dplyr? Más adelante lo vamos a observar, ya más adelante. Acá estos son unas acciones o unos verbos que vamos a trabajar más adelante. Pero es un preámbulo de lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Más adelante lo voy a explicar más claro. Seguimos. La siguiente parte, esto ya es bien conocido, ¿no? La instalación y carga. ¿Cómo se instala el paquete dplyr? Colocamos el install.package, entre comillas, dplyr. Instalan y nada más, correcto. Y ahora, profesor, para cargar el paquete dplyr, ¿cómo lo hago, profesor? Trabajamos con la función library. Library, entre paréntesis, colocas el dplyr. Esa parte también ya la habíamos visto, ya lo conocen ustedes, ya, sino que tan solo ahora ya no vamos a trabajar con el ggplot2, sino que ahora vamos a trabajar con el dplyr, ¿ya? Ahora, acá viene lo que quiero que estén bien atentos. Miren, el día de hoy vamos a trabajar con un solo verbo, el día de hoy. Vamos a trabajar con un solo verbo o una sola acción. Acá tenemos un montón de verbos. Tenemos la acción o el verbo de mutar, la acción o el verbo de seleccionar, la acción o el verbo de filtrar, la acción o el verbo de resumir, la acción o el verbo de organizar y la acción y verbo de agrupar. Tenemos 6 acciones. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas acciones trabaja? ¿Cuántas acciones o verbos maneja? ¿Cuántas acciones o verbos maneja
maneja el dplyr? 6, ¿no? 6 acciones o 6 verbos. 6 acciones o 6 verbos. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántas capas maneja ggplot? ¿Cuántas capas trabajaba ggplot? ¿Cuántas capas? ¿Cuántas capas 4. trabajaba ggplot? ¿Cuál era la capa que trabajaba ggplot? La primera capa. ¿Cómo se llamaba la primera capa? La capa datos. La capa datos. ¿Cuál era la segunda capa? La capa mapping. La capa mapping. ¿Cuál era la otra capa? La capa geométrica. La capa geométrica. Y la última capa, ¿cuál era, profesor? La última capa. La última capa viene a ser la capa de los nombres de las etiquetas. De los nombres de las etiquetas. Los labels, los labels, ¿ya? Los labels. Los labels o los labels, correcto. Eso vienen a ser, ¿ya? Entonces, no se olviden. Pero ahora, profesor, cuando tú me digas ahora las acciones, ¿a qué me voy a referir? Ya no me voy a referir al ggplot. Ahora, ¿a qué te vas a referir? Al dplyr, al paquete dplyr, cuando te diga acciones. ¿Qué es una acción, profesor? Es un verbo. Hoy día, el verbo o la acción que vamos a trabajar, ¿cuál es, profesor, el verbo o la acción que vamos a trabajar? El filter, el filter. Este de aquí vamos a trabajar hoy día. No los quiero marear mencionándole los demás, porque vamos a trabajar uno por uno, para que ustedes lo entiendan. Porque si les digo todo de uno solo, no se van a marear. Hoy día vamos a trabajar solo con el verbo filter. Solo con el verbo filter. Con el verbo o con la acción filter. Su mismo nombre lo dice. Filter, ¿a qué se refiere? Que voy a filtrar. Su mismo nombre lo dice. Filter, filter significa que voy a filtrar. ¿Pero qué voy a filtrar, profesor? Voy a filtrar los datos. Voy a filtrar los datos. ¿Pero los datos de qué voy a filtrar, profesor? Voy a filtrar los datos de la variable. 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 Listo. Nada más, profesor. Voy a filtrar los datos de la variable. Ahora, ¿por qué está formado esta función filtrar? ¿Por qué está formado esta función filtrar? Más abajito lo tenemos, miren. Por aquí lo voy a mostrar, ¿ya? Miren. Aquí tenemos la función filter. La función filter, ¿por qué está formado? Primerito, o la acción filter, se podría decir. La acción filter, la acción, ¿por qué está formado? Por la función filter. Pero esta función filter, ¿cuántos parámetros tiene? A ver, ¿quién me dice? La función filter, ¿cuántos parámetros tiene la función filter? ¿Cuántos tiene? 3. No. 2. El primer parámetro es la data. Es la data. Y el segundo parámetro es la condición, nada más. La condición. ¿Te das cuenta? Hay una sola coma nada más, mira, hay una sola coma, no hay dos comas. ¿Lo ves? No lo ves. Hay una sola coma y la condición, nada más. Entonces, profesor, ¿cuántos parámetros tiene la función filter? Tiene dos parámetros. El primer parámetro es la data y el segundo parámetro es la condición. Nada más, la condición. Entonces, tiene dos parámetros, nada más, profesor. Tiene dos parámetros. ¿Ya? Vamos a hacer una demostración de esto y luego regresamos al operador Py para que ustedes entiendan. ¿Ya? Porque si no, no lo voy a marear. Si no lo digo, lo voy a marear. Miren, primerito. A ver, vamos a ver si se acuerdan. En R trabajábamos con que R estaba formado por qué? Por repositorios, ¿no? Habían repositorios en R. ¿Cuáles eran esos repositorios que manejaba R? Los repositorios que trabajaba R. ¿Cuáles eran esos repositorios? Los repositorios de R. ¿Cuál era? El repositorio CRAN. El repositorio CRAN es el repositorio oficial de R. Repositorio CRAN. ¿Cuál es el otro, profesor? CRAN. CRAN. El otro repositorio, ¿cuál era? GitHub. GitHub. Y el otro repositorio que también trabajamos, Bioconductor. Esos tres repositorios se manejan. Profesor, ¿qué es un repositorio? Un repositorio está formado por un conjunto de líneas de código, por un conjunto de funciones, por un conjunto de métodos y así sucesivamente. Y también está formado, ¿por qué un repositorio? Está formado por un conjunto de datasets. Un repositorio está formado por un conjunto de datasets. No se olviden, un repositorio está formado por un conjunto de datasets. Profesor, ¿qué es un dataset? Un dataset, ¿cómo que lo relacionábamos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo como le decía, ¿cómo que se relacionaba un dataset? A ver, ¿quién se acuerda? Cuando yo decía un dataset, ¿a qué se refería un dataset? Un dataset se refería a una base de datos. En cambio, un data frame, ¿a qué se refería un data frame cuando yo le decía un data frame? ¿Con qué se relacionaba un data frame? Un data frame. Un data frame se relacionaba con una tabla. Listo. O sea, cuando te escuches la palabrita dataset,
se refiere a una base de datos. Pero tú cuando escuches la palabrita data frame se refiere a una tabla. ¿Ya? Es lo mismo. Dijéramos una semejanza. Dataset es la base de datos y el data frame es la tabla. Nada más. Listo. Solo eso nada más, ¿ya? Ahora, lo que vamos a cargar es, ¿cuál es, profesor? Vamos a instalar un dataset. ¿Cómo instalamos un dataset, profesor? De la misma manera que instalamos una librería. ¿Cómo se instala una librería? Install.package. Pero para instalar el dataset, se coloca dentro de las comillas el nombre del dataset. ¿Cómo se llama, profesor, el dataset que voy a instalar? El dataset que voy a instalar se llama Gapminder o Gapminder. Se llama Gapminder. Gapminder. Este es el nombre del dataset que yo voy a instalar. Profesor, ¿por qué yo le instalo ¿por qué yo le instalo el dataset? Porque por medio de la instalación yo voy a traer todos esos datos, los voy a traer aquí al Databricks. De esa manera yo lo traigo aquí al Databricks. ¿Ya? Bajamos aquí. Luego, profesor, ¿cómo cargamos el paquete? Igualito que una librería, como siempre le digo. Cuando tú trabajas con un dataset, trabajas de la misma manera que una librería. Colocas el install.package, instalas y luego tienes que cargar. Profesor, ¿y cómo yo cargo ese dataset? Lo cargo con library Gapminder. Nada más, con library Gapminder. ¿Cómo se llama el dataset? Se llama Gapminder. Y lo colocas abajito también, library Gapminder. Nada más, igualito. Profesor, si el dataset se llamaría mtcars, ¿qué le colocarías? Install.package, entre comillas, mtcars. Y abajo, ¿cómo le colocaría, profesor? Library mtcars. Y así sucesivamente. Profesor, si el dataset se llamara COVID-19, ¿cómo le colocaría? Install.package, entre comillas, COVID-19. Y para cargar, ¿qué le colocaría? Library COVID-19. Nada más, igualito. Funciona, para los datasets, funciona igual que una librería. Tienes que instalar y luego tienes que cargar. Nada más, ¿ya? Para que quede claro esa parte. Ahora, tenemos la función head. ¿Se acuerdan que yo le decía en el examen, profesor? ¿Para qué me servía la función head? La función head me servía para visualizar los datos ¿en qué formato? En formato data frame. Entonces le colocamos aquí adelantito, le colocas la palabra head y luego le colocas el nombre del data set. ¿Cómo es el nombre del set? Gapminder. Le colocas aquí Gapminder. ¿Y ahora qué me sale? Me sale aquí esto de aquí. Ya, miren, aquí está, estoy aquí. Me sale el tibol. Profesor, ¿a qué se refería cuando hablábamos de tibol? ¿El tibol a qué se refería cuando yo decía tibol? El tibol se refería al data frame. Cuando yo hable de un tibble, se refiere a lo que es el data frame. La palabrita tibble o tible a un data frame. Ahora, ¿qué más? ¿Cuántas columnas observan ahí? ¿Cuántas columnas tiene este data frame? ¿Cuántas columnas? Columnas. ¿Cuántas columnas tiene? 1, 2, 5. 3, 4, 5, profesor. 5, 6. 6. 6 columnas tiene. 6 columnas. Tiene 6 columnas. ¿Cuántas filas tiene? Si lo vemos ahí nada más. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, 6 nada más. 6 filas, nada más. 6 filas. Por ahora nada más, 6 filas. Por ahora, 6 filas. Correcto. Ahora, ¿qué más? Otra pregunta. ¿Cuál es el tipo de dato? A ver, country, ¿qué significa country? A ver, ustedes que están llevando inglés, country, ¿qué significa country? O country, country, ¿qué significa country? País. Country es país, ¿ya? País. Continent es continente. Eso sí está, ¿no? Facilito. Continent es continente. Year, ¿qué significa, profesor, year? Año, ¿no? Year es año. Si te dijera month, sería mes. Day, día. Life, ¿eso qué significa, profesor? Life significa experiencia de vida. Experiencia de vida. ¿Cuál es tu experiencia de vida? Profesor, ¿para qué me sirve esa parte de la experiencia de vida? Me sirve para ver cómo es la calidad de vida en cada país. ¿Cómo es su calidad de vida en cada país? Profesor, ¿qué significa esta palabrita pop? Pop. ¿Qué significa, profesor, esta palabrita pop? Esta palabrita pop significa pobreza. 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 La palabrita pop significa pobreza. ¿Y qué significa esto de aquí, profesor? GDP per cap. Este es un indicador, ¿ya? Pero más o menos para que usted... Un indicador que mide
Un indicador que mide el ingreso por país. Ya, no voy a entrar en detalles porque no me van a entender esta parte. Esto es economía. ¿Ya? Es un indicador que mide el ingreso por país. Es un indicador que mide el ingreso por país, nada más, ¿ya? Pero tan solo nosotros vamos a trabajar con las primeras variables, para que no se confundan. Con las primeras variables vamos a trabajar. No, que quería que ustedes sepan. Countries, país, continent, continente, year es año, life experience es año de experiencia de vida, que me sirve para ver la calidad de vida. POP, ¿qué significa? La pobreza. Y el último es el índice per cápita. ¿Qué más? Ahora miren, esa parte de aquí, para mostrar los datos en formato tabla, ¿qué función voy a utilizar, profesor? Para mostrar los datos en formato tabla, utilizo la función display o display. Display coloco aquí y luego coloco el gapminder. Coloco el gapminder. Una vez que lo ejecuto, me aparecen todos los datos. Mira, me aparecen aquí toditos los datos. Me aparecen. Aquí me aparece más completo. Me aparece más completo aquí todos los datos. Mira. ¿Cuántas filas tiene mi data frame? A ver, ¿quién me dice? Mil, Mi tabla. mil, 1000, correcto. mil. 1000. Acá está, ¿ves? Ahí me muestra, ¿ves? Tiene 1000 filas. 1000 filas, ¿ves? Muy bien. 1000 filas ahí. Rows, ¿qué significa? Rows significa filas. 1000 filas. ¿Ya? Listo, ya está. Muy bien. Estamos bien, vamos bien ahí. Ahora viene lo. Mira, es facilito. Si ustedes lo entienden, esa parte es fácil. Mira, dice. Filtrar los datos por país Bolivia sin utilizar el operador PY. Y esto todavía les voy a explicar más adelante todavía, para no marearlo. Filtrar los datos por país Bolivia. Entonces, primero, ¿qué coloco, profesor? Primero coloco, acá lo voy a hacer más grande a la pantalla para que lo vean más grande. Listo, listo, ahí se ve más grande. Miren, primero, aquí coloco la función filter. Luego, después de la función filter, ¿por qué parámetro está formado, profesor? Está formado por dos parámetros. ¿Cuál es el primer parámetro, profesor? El primer parámetro es la data. El primer parámetro, ¿qué viene a ser? La data. Pero ¿cuál es la data? En este caso, ¿cuál es la data que nosotros estamos trabajando? El gapminder o el gapminder. Esa es la data. Profesor, si yo tuviera la data del COVID, le colocas la data del COVID-19. Si yo tuviera la data de, por ejemplo, de algún colegio, le colocas ahí la data de un colegio. De un instituto, la data de un, por ejemplo, B de colegio, B de instituto, le colocas ahí, normal. ¿Ya? Le colocas ahí. Ahí va el nombre de la data. Ahí van todos los datos. Ahora, luego acá, profesor, ¿qué viene aquí? Aquí viene lo que llamamos la condición. Aquí viene lo que llamamos la condición. En el segundo parámetro, ¿qué viene, profesor? Aquí viene la condición. Pero en esta condición, profesor, ¿qué vamos a colocar aquí? Me está diciendo los datos por país. Por eso acá es bien importante que tú también conozcas un poco de inglés. ¿Cómo se dice país en inglés? Country. Entonces le colocas aquí adelantito la palabrita country. Profesor, pero mira, cuando es condición se coloca doble igual. Cuando es condición se coloca doble igual. Cuando es condición se coloca doble igual. No le vayas a colocar un solo igual. Le colocas doble igual porque vas a comparar. Profesor, ¿para qué me sirve la condición? La condición me sirve para comparar. La condición me sirve para comparar. ¿Dónde se utilizaban las comparaciones? ¿Dónde se utilizaban las comparaciones? ¿Quién me dice? ¿Dónde se utilizaban las comparaciones? ¿Con qué operador? Con el operador if. Con el if se utilizaban las comparaciones. ¿Ya? Entonces acá se colocan doble igual con. Pero si me está pidiendo el país de Bolivia, le colocas aquí. Mira, le colocas. ¿Cómo se llama aquí? La columna. ¿Por qué columna voy a trabajar yo? ¿Por qué columna voy a trabajar? Por la columna país. ¿Y cómo se va a llamar el filtro? El filtro se va a llamar Bolivia. Entonces le colocas entre comillas Bolivia. Nada más, cierras paréntesis y luego lo vas a ejecutar. Luego lo ejecutas. Luego lo ejecutas aquí y te sale aquí, mira. Una vez que ejecutas, te sale aquí. Profesor, ¿y yo cómo sé que está bien? Porque ahora todo me va a salir por Bolivia, mira, ve. Bolivia, Bolivia, Bolivia. ¿Cuántas filas me salen aquí? ¿Cuántas filas? ¿Cuántas filas tiene mi data frame en este caso? ¿Cuántas filas tiene? 12, 12. Tiene 12. ¿Y cuántas columnas tiene? 6, Correcto. ¿Cómo me doy, profesor? ¿Cómo yo lo observo rápido? Aquí, mira, ven. 12 Aquí por dice, 6. acá, 12 por 6, el tibol. El tibol viene a ser lo que llamamos el data frame. El tibol es lo que llamamos el data frame. Es lo que llamamos el data frame. El primer numerito se llama lo que es, primer numerito que es la fila, ¿no? El número de filas. Y el segundo numerito, ¿qué viene a ser? El número de columnas. Nada más. ¿Ya? Listo, nada más. Ya. Ahora, ¿qué más? Vamos a hacer un ejemplo
A ver, ¿cómo sería? Ustedes me van a decir, ¿ya? Vamos acá, por acá lo voy a hacer, ya. A ver, vamos a ver si me han entendido esta parte. Miren, por ejemplo, mira, voy a hacer acá ahora por el continente. Ya, mira. Yo acá tengo todos mis datos, mira. Quiero filtrar los datos, pero por el continente Asia. Por el continente Asia. Mira, por el continente Asia quiero mostrar todos los datos. Pues, ¿cómo le colocaría acá? Colocaría. ¿Qué coloco primero? A ver, voy a colocar el comentario. Filtrar los datos. Filtrar los datos por el continente. Asia. Por el continente, ¿cómo está escrito? Tienes que ver cómo está escrito Asia también. Pues. Asia está en mayúscula, ¿ves? Por el continente Asia. Listo. Y a ver, ¿cómo sería? A ver. ¿Cómo sería? A ver. Filtrar los datos por el continente Asia. Primero, ¿qué coloco? A ver. Primero, ¿qué coloco? ¿Cómo se dice? Filter. Ajá. Primero colocas filter. Sí. Abres paréntesis. ¿Cómo se llama la data? La data, ¿cómo se llama la data? Cap Minder. Coma. Ahora, ¿cuál va a ser el filtro? A ver, ¿cuál va a ser el filtro? ¿Qué colocaría ahí? Ahora, ¿qué colocaría? Me está pidiendo filtrar los datos por el continente Asia. ¿Qué colocaría ahí? Continente. Continent, correcto. Continent sería. Continent. ¿Un solo igual o dos iguales? Dos. Dos iguales. Luego, ¿qué coloco? Comillas, ¿no? Asia. Comillas. Entre comillas. Asia. Listo. Y ya está. Y lo ejecutas y ya está. Nada más. Y ya está, ¿ves? Te sale ahí todo, mira. Te sale ahí todo lo que es Asia, mira. Te sale todo lo que es Asia. Te sale todo lo que es Asia. Nada más. Profesor, si ya no quiero Asia, ahora quiero otro continente. Por ejemplo, ahora quiero cambiar de continente. Mira, por acá voy a usar qué continente es. El continente de las Américas. Américas. Entonces, ¿dónde cambiaría? A ver, si yo quisiera el continente de las Américas, ¿dónde cambio? ¿Dónde cambio? Aquí cambio. En Asia. Américas, correcto. Cambias aquí, Américas. Nada más. Listo. Ejecutas ahí y te va a salir, ve. Te sale aquí, ¿dónde está? Aquí está. Pura Américas, ¿ves? Tan solo es eso nomás, no te olvides. Primero colocas la data. ¿Cómo se llama la data? Se llama Gapminder. Luego, el nombre de la columna y al costadito doble igual, entre comillas, la condición. Entre comillas va la condición. Nada más. Solo eso es. Son dos parámetros nada más. Tan solo son dos parámetros. No es mucho, son dos parámetros nada más. Son solo dos parámetros. Y ya. Solo dos parámetros. Nada más. Solo es eso nada más. Ahora, vamos con la última parte. Miren. Ahora tenemos este operador de aquí. Ya. Eso quería explicarle. Vamos a trabajar también con el operador pipe. Este operador pipe. Pero ¿para qué nos sirve, profesor, este operador pipe? Este operador pipe, su mismo nombre dice, el operador pipe, ¿para qué sirve? Es un encadenador de una o muchas funciones. O sea, para que tú ya no vuelvas a repetir código, para que tú ya no estés repite varios código cada rato, para que ya no estés repite código, con este operador pipe vas a ahorrar código. Ya no lo vas a hacer, ya no vas a estar repite código, vas a ahorrar. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a ir viendo, el operador pipe. Hoy día es solo una introducción del operador pipe nada más. Mira, un ejemplo. Cuando tú utilizas la función filter, mira, ¿cómo se representa la función filter? Primerito, le colocas el filter. Colocas el filter. Ingeniero. Dime. Buenas tardes. Disculpe, lo estaba grabando la que recién ingreso. Sí, está grabando. Ya. Luego, entre paréntesis, colocas la data. Luego acá viene lo que se llama la condición. Ya la condición. Ahora, pero profesor, ¿esto cómo lo cambiamos? ¿Cómo yo lo adecuo al operador pipe? Mira cómo es. Primerito colocas data. Primero colocas la data. Primero va la data. Después de la data, ¿qué va, profesor? Va el operador pipe. Profesor, ¿cuál es el operador pipe? El operador pipe es el que va porcentaje, luego el símbolo mayor y luego el porcentaje. Este es el operador pipe. Luego, profesor, ¿qué viene luego? Luego viene la función, profesor. ¿Cómo se llama la función? La función filter. Y dentro de la función filter solo colocas la condición. Dentro de la función filter colocas la condición. Nada más. Toda esta condición. Nada más. Solo colocas la condición. Nada más. Profesor, ¿eso se aplica a todas las funciones? Sí. Cuando trabajemos con la función mutate, con la función summarize, con la función
group by, con la función, ¿qué más funciones hay? También la función, a ver, repasando esa parte de aquí, la función, acá está la función mutei, la función select. Cuando la función select, todas manejan la misma estructura, todas manejan la misma estructura, ¿ya? Toditas manejan la misma estructura. Como repasando, mira, primerito, esta es la función, así es la función, pero cuando vas a trabajar con el operador py, primero vienes, trabajas con la data, luego colocas el operador py, porcentaje mayor porcentaje, luego viene la función, ¿cómo se llama la función, profesor? Se llama la función filter, y luego dentro, ¿qué colocas? Colocas solo el parámetro de la condición, solo colocas el parámetro de la condición, solo colocas el parámetro de la condición. Profesor, ¿cómo lo represento esto de aquí? De la siguiente manera, mira, bajamos aquí, ven. Bajo aquí. Mira, dice, filtrar los datos por país Bolivia sin utilizar el operador py. ¿Cómo lo hago, profesor, esa parte de ahí? ¿Cómo lo hago? Igualito, mira. Es igualito, ¿ves? Es igualito que el anterior, es igualito que el anterior. Sino que ahora, ¿qué es lo que hace el profesor ahora? Lo único que voy a hacer es esto, mira. Lo único que voy a hacer es esto, nada más. Vas a invertir nomás, mira. Vas a cambiarlo, vas a invertir, mira. Acá yo tengo la función filter, mira, yo tengo acá la función filter. Acá tengo lo que es la data y acá tengo lo que es la condición. Primerito, si utilizo el operador py, ¿cómo va a ser, profesor, el operador py cuando trabaja esto de aquí? El operador py, ¿cómo va a ser? De la Pero la siguiente data. manera, mira. Acá lo vamos a ver aquí. Esta parte de aquí lo voy a mostrar aquí. Acá está, miren. Primerito, ¿qué viene, profesor? Primerito viene la data. ¿Cuál es la data, profesor? La data viene a ser el gapminder. Primerito viene la data. Primerito viene la data. Luego viene el operador py. El operador py. Luego viene la función filter. Y luego entre paréntesis, ¿qué viene? La condición. Entre paréntesis viene la condición. ¿Y cuál va a ser la condición, profesor? Que el país country, la columna quiere decir que acaba la columna, doble igual a qué? Y el filtro, ¿qué va a ser igual? A Bolivia. Nada más. Tan solo eso cambia. Primero colocas, no te olvides, primero vas a colocar el data frame, el py, la función filter, y luego entre comillas colocas el parámetro. Ya no colocas el data frame, solo colocas el parámetro. Nada más. A ver. Si quisiera cambiarlo esto de aquí al operador py, ¿cómo sería? A ver, vamos a ver esto de aquí. A ver esto que está aquí. A ver, ¿cómo lo cambiaría el operador py? Esto que está aquí, a ver. Filter, Gapminder, continente Asia. ¿Cómo lo cambiaría el operador py? A ver, ¿cómo sería? A ver. Utilizando el operador. Gapminder. Correcto. Primero viene el Gapminder, correcto, el Gapminder. Muy bien. Luego, ¿qué coloco? Símbolo paper. El operador py, correcto, el operador py, porcentaje mayor que porcentaje. Luego, ¿qué coloco? La función filter. La función filter, correcto, la función filter. Luego, ¿qué coloco? Entre paréntesis la condición. Continent, La condición. condición, correcto. Continent, doble igual, comillas, ¿qué es igual? Asia. Listo. Y ejecutas y ya está, mira, ve. Ahí está, ve. Te salió, ve. Ahí está, ve. Pero ahora utilizando el operador py. ¿Ves? Utilizando el operador py. Igualito, funciona igualito. Filtrar los datos por el continente Asia, pero ahora utilizando el operador py. Utilizando el operador py. Utilizando el operador py. Control V acá. Utilizando el operador py. Dime, Ingeniero, dime. si queremos transformarlo en tabla, solamente utilizamos la función display, ¿no? Correcto. O ahí no es necesario utilizarla. Sí, si lo quieres transformar, le colocas display de ahí, normal. Lo guardas en una variable y le Ah, colocas ya. display. Sí, normal, no hay problema. Sí, normal. Ah, Sí. ya, ingeniero, gracias. Sí. Ahora sin operador py. Ahora, miren. Por ejemplo, y el último ya, con este que terminamos ya. Miren. Filtrar datos por año 2007. Filtrar datos por año 2007 sin utilizar el operador py. Primero, ¿qué colocamos? La función filter. Luego, ¿qué viene? La data, que es Gapminder. Ahora voy a filtrar por el año. Pero ¿cómo se dice, profesor, año en inglés? Yo tengo que verificar acá, tengo que ver mis datos, mírenme. Tengo que ver mis datos. Acá no dice año, acá dice year o year. Como dice year, tan solo lo único que ustedes van a colocar aquí es el nombre. ¿Cómo se llama el nombre de la columna año? Year. Le colocan aquí year, doble igual y 2007. 2007. Lo colocan, pero no va entre comillas. ¿Por qué no va entre comillas, profesor? Porque el año, ¿cuál es el tipo de dato del año? Es un entero. Es un entero. Y tan solamente lo que hacen es ejecutar. Tan solo lo que hacen es ejecutar. Ya. Ahora, profesor, si yo quisiera pasarlo al operador py, ¿cómo sería el operador py?
Con el operador pi. ¿Cómo sería? A ver. Sin lo que diga. Acá está con el operador pi, ¿no? Con el operador pi. Ya. Sin el operador pi, ¿cómo sería? Sin el operador pi. A ver, ¿cómo sería sin el operador pi? ¿Cómo sería? Filter. Usted tiene que aprender esta Filter. parte. Filter, luego que viene. La data. La data, correcto. Gapminder. Usted tiene que aprender las dos formas. Gapminder, luego que viene. Year, El el año. ya, Igual. igual, Luego, igual. ¿qué más? 27. 2007. Y lo ejecutan. Lo ejecutan y ya está. Lo ejecutan ahí y ya está, ¿ves? Y te devuelve el mismo resultado. Entonces, aquí está, ¿ves? Filtrar datos por el año 2007 sin utilizar el operador pi. Entonces, eso de ahí tienen que ustedes utilizar. Eso de ahí tienen que ustedes utilizar. Eso de ahí. Cuando yo les diga, por ejemplo, a ver, yo quiero que me filtren los datos, pero sin utilizar el operador pi. Y quiero que me filtren los datos utilizando el operador pi. Entonces, ya saben, ¿ya? No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, el código se parece, pero la forma que se representa es diferente. Uno viene, es la estructura. Ustedes tienen que ver la estructura.